Y es un gusto recibir en BTV Noticias presencialmente, lo tenemos aquí en el país, como Miguel decía hace instantes, al politólogo, periodista, analista internacional, un amigo de la casa, Claudio Fantini. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto de tenerte en Montevideo. Hola Rosario, hola Miguel. Vos sabés que el gusto es mío. Cuando empezó la pandemia, mi última salida fuera de la Argentina fue precisamente Montevideo. Yo estaba acá y ya con los noticieros anunciando medidas que se tomaban en todas partes del mundo, hasta llegué a temer no poder regresar a la Argentina, a mi ciudad. Bueno, pude y ahí quedé atrapado estos 2 años. Estuvimos, por cierto, saliendo a través del Zoom, a través de la tecnología, como también lo hemos hecho siempre. Pero bueno, ahora podremos recuperar esto de cada algunos meses, poder estar acá presencialmente en los estudios compartiendo en directo con ustedes. Felicitaciones, ¿no? Porque, bueno, ayer te veíamos en el informe que hacíamos en directo desde el Palacio Legislativo, sí. pero hemos recibido elogiosos comentarios de la comunidad armenia y como dicen ustedes en Argentina, del arco político que estaba presente allí en tu exposición en el Palacio Legislativo, así que felicitaciones. Sí. Bueno, muchas gracias, sí, fue un honor. Expuso también la presidenta, la vicepresidenta, la presidenta de la Asamblea General. La presidenta de la Asamblea General, la escribana Argimón. Fue un acto interesantísimo en una fecha muy importante y en una coyuntura particularmente importante en estos días acá en Uruguay, ¿no? Exacto, fuimos protagonistas de un hecho muy polémico en el marco de la visita que realiza el canciller turco Claudio, cuando sale de la embajada tras una reunión con nuestro canciller Francisco Bustillo, frente a varios manifestantes de la colectividad armenia aquí en nuestro país, hizo un gesto que generó reacciones de todo tipo en el ámbito político, por supuesto reacciones desde la colectividad armenia, que tiene que ver con un gesto del grupo de ultraderecha Lobos Grises. Así es. Esto ha generado polémica. Esta señal. Exacto. Esta señal, Tal que cual. es la cabecita del lobo, ¿ves? Es la cabecita. Este es el signo de los Lobos Grises, que fue una organización terrorista muy brutal y por eso fue una agresión, ¿no? Totalmente, y esto ha generado mucha polémica, ha dado mucho que hablar. ¿Y cómo calificamos la gravedad de un hecho de estas características de parte de esta autoridad turca? Bueno, vos sabés, Rosario, que a mí me llamó mucho la atención el hecho de que viniera el canciller turco. Voy a decir el nombre como se lee, no como se pronuncia. Lo hicimos nosotros así también. Cavusoglu. Me llamó mucho la atención que eligiera esta fecha para venir y que se acordara su visita en esta fecha, porque en esta fecha está el 24 de abril y todos los 24 de abril las comunidades armenias de la diáspora, las que están en todas partes del mundo o en muchas partes del mundo, evocan el genocidio armenio ocurrido en 1915, el que le costó la vida a 1.500.000 personas, que fueron empujadas al desierto, a cruzar el desierto, donde fueron atacadas por bandas de mercenarios kurdos, donde la mayoría murió de hambre y de sed, y muchas otras fueron masacrados en sus distintas aldeas y pueblos de Anatolia. El día que se evoca esa tragedia del pueblo armenio y de la humanidad, porque un genocidio lastima a la humanidad entera, justo ese día al Uruguay viene el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Fue una de las puntualizaciones que se hizo, Claudio, justamente la falta de timing para elegir la fecha. Sí, en todo caso por parte de Uruguay, de o de Brasil, sí. Que lo recibió el domingo, por ejemplo. Bueno, porque Turquía, la sospecha es que lo hizo deliberadamente. Uruguay no es un país más en el mundo cuando del escenario turco-armenio se trata. En el conflicto entre armenios y turcos, que se remonta por lo menos a finales del siglo XIX, cuando empezaron a ocurrir lo que la historia denomina las masacres hamidianas, por el nombre del sultán en ese momento, era el sultán Abdul Hamid II, que empezó a ordenar masacres contra los armenios en represalias
por protestas y movimientos demandando reformas en la comunidad armenia, que bueno, fueron respondidas con una represión criminal por parte del sultán Abdul Hamid. Desde finales del siglo XIX entonces empezaron esas represiones brutales, pero en 1915, bajo el gobierno del llamado Comité Unión y Progreso, lo que se conoce como el régimen de los jóvenes turcos, ya se convirtió en un plan sistemático de exterminio. Ese plan sistemático de exterminio, que tenía como intención o como finalidad borrar a los armenios de Anatolia, expulsarlos y matarlos en Anatolia, dejó 1.500.000 muertos. Que hay Uruguay, en esa antigua contienda, en el escenario del conflicto armenio-turco, no es un país más, porque en 1965 Uruguay fue el primer país del mundo que reconoció el genocidio armenio, ¿no? Porque Turquía es un Estado fuerte e impone, primero Turquía abrazó el negacionismo, ¿no? Al genocidio empezó a cometerlo el régimen de los jóvenes turcos cuando todavía era Imperio Otomano, continuó cometiéndolo la República Turca, ya gobernada por Mustafa Kemal Atatürk, y luego negaron el genocidio, o sea, instituyeron el negacionismo. Los gobiernos ataturquistas que siguieron y que se prolongaron a lo largo de todo el siglo XX y se mantuvieron en el negacionismo, los gobiernos islamistas, tanto el del presidente Abdullah Gül como el del actual presidente Recep Tayyip Erdogan. Haber sido el primer país del mundo que reconoció el genocidio cuando Turquía, con su poder y sobre todo con su posición estratégica, le imponía al mundo que no reconozca el genocidio, que dijeran que no existió, que no ocurrió nunca, es un mérito gigantesco del Uruguay. Piensen que en el 2007 Bush, cuando el Congreso de Estados Unidos en el 2007 emite la resolución 106 reconociendo como genocidio lo ocurrido en 1915 en Turquía, Bush hijo, que era el presidente, sale al cruce de esa resolución diciendo no puede ser, no podemos pelearnos con nuestro aliado de un gran valor estratégico, la ubicación geográfica de Turquía, al sur de Rusia, al sur del Mar Negro, controlando el estrecho de los Dardanelos y el Bósforo, entre Occidente y Oriente, en las puertas del Oriente Medio, es estratégico por donde se lo mire, y con ese poder estratégico le impone el negacionismo a todos. Y Estados Unidos, recién en el siglo XXI, recién Biden reconoció el genocidio armenio. Le pasó al Vaticano, demoró mucho también, ¿no? Todos demoraron mucho. Por eso el alto valor estratégico, el alto valor ético, moral, histórico de lo que hizo el Uruguay. Y por eso en Turquía miran al Uruguay cuando del genocidio armenio se trata. Yo creo que deliberadamente el canciller Cavusoglu, vuelvo a decir que lo leo no como se pronuncia, si lo digo como se lee, haya venido en esta fecha, fue un acto, me parece, intimidatorio. ¿Y cómo se entiende? Como para presionar al Estado uruguayo, ¿no? A la hora de manejar este tema. Creo que le salió el tiro por la culata, porque fue noticia cometió el mundialmente, estropicio, ¿no?, de hacer ¿Y cómo la se entiende cabecita eso? del Eso es lo que lobo, te queríamos ¿no? preguntar. ¿Cómo se interpreta en un diplomático de esa magnitud un gesto así? A pesar de que de repente en esa multitud había 4 o 5 que insultaban, pero bueno, ¿cómo se entiende un gesto de esa magnitud? ¿Cómo se interpreta? Yo creo que quiso hacer una doble afrenta, una afrenta a los armenios. Los Lobos Grises fueron el brazo armado de Acción Nacionalista, un partido ultranacionalista turco. En el año 68, Acción Nacionalista genera ese brazo armado que son los Lobos Grises. Los Lobos Grises se dedicaron a asesinar dirigentes
particularmente dirigentes comunistas y socialistas. Los comunistas y los socialistas en Turquía son los pocos laicos, los pocos, digamos, seculares y contrarios no los pocos laicos, porque el ataturquismo también era laico, pero digamos absolutamente contrarios al Islam, y asesinaban a dirigentes de izquierda y asesinaban a dirigentes de la comunidad siria, de la comunidad griega y de la comunidad armenia. De esas comunidades cristianas, la que tuvo más dirigentes asesinados por los lobos grises, de donde salió Ali Aska, aquel que atentó contra el Papa Juan Pablo II, fue la comunidad armenia. Por eso, hacerle la cabecita del lobo a los armenios es hacerle un bullying siniestro, un bullying cruel, es burlarse de una manera cruel, es reivindicar a aquellos que asesinaron a los armenios y que sobre todo asesinaron grandes figuras, Han Drink entre ellos, un gran periodista que fue uno de los investigadores en Turquía de lo que fue el genocidio armenio, un gran luchador contra el negacionismo. Pero me parece también que fue una afrenta al Uruguay. Me parece también que fue una afrenta al Uruguay. Y en ese punto creo que fue una negligencia de este ministro. Creo que no debió hacer eso, porque creo que eso potenció, es como mostrar una agresividad, casi diría una violencia, y es el ministro de Relaciones Exteriores. Se supone que el ministro que más diplomático debe ser, ¿no es cierto? Entonces verdaderamente fue muy grave y muy revelador también. Bien, Claudio, gracias por este gran repaso y excelente repaso por la historia, ensamblado con la actualidad, como nos tenés acostumbrados, y reiteramos que ha sido un placer recibirte en casa, acá en BTV Noticias nuevamente. Bueno, Rosario y Miguel, gracias a ustedes por recibirme, y el gusto es mío de estar en esta casa, como Muchísimas siempre. gracias. Hasta pronto, Claudio.